Hoy llegamos al final de esta aventura en la que 18 participantes vivieron la contienda gastronómica más importante del país. Stephanie Pérez y Jason Rodríguez son los finalistas absolutos de esta competencia, en la que solo el mejor cocinero tributario será el ganador de 200 millones de pesos. Señores, ha llegado el momento de la verdad. Ha llegado el momento de conocer en qué consiste el reto de la gran final. El día de hoy prepararán un platillo llamado Impuesto a la Riqueza. Este impuesto fue creado por la Ley 1739 del 2014, el cual la DIAN indica que es de carácter transitorio tanto para personas naturales hasta el presente año 2018 como para personas jurídicas hasta el año 2017, el cual se causa en el 2015 por la posesión de riqueza expresada como la diferencia entre el patrimonio bruto y el patrimonio líquido del contribuyente, en esa fecha y siempre que la misma sea mayor a 1.000 millones de pesos. Este impuesto anteriormente era conocido como el impuesto al patrimonio, el cual solo se produjo un cambio de nombre. Señores, aquí comienza la gran final. Bueno, para poder ganar, deberán aplicar todo lo que han aprendido aquí durante este viaje. Pero primero deben saber que el hecho generador del impuesto a la riqueza se genera por la posesión del misma al 1 de enero del año 2015, cuyo valor sea igual o superior a 1.000 millones de pesos. Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio bruto del contribuyente poseído en la misma fecha, menos las deudas a cargo del contribuyente vigente en esa fecha. Es decir, toda persona natural o jurídica con un bien igual o mayor a 1.000 millones de pesos debe declarar este impuesto. Además, los que deben contribuir con el impuesto a la riqueza son las personas naturales y sucesiones ilíquidas, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Las personas naturales, sean nacionales o extranjeras, sin residencia en el país respecto a su riqueza, poseída directa o indirectamente, a través de establecimientos permanentes en el país, salvo las excepciones legales y las previstas en los tratados internacionales. Las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su muerte respecto a la riqueza poseída en el país, las personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, las sociedades y entidades extranjeras respecto de su riqueza poseída directamente en el país, salvo las excepciones legales y las previstas en los tratados internacionales, y las sociedades y entidades extranjeras respecto de su riqueza poseída indirectamente a través de sucursales o establecimientos permanentes en el país, salvo las excepciones legales y las previstas en los tratados internacionales. Participantes, estamos en la final. No esperamos nada menos que la pura perfección. Ojo al detalle, ojo a la técnica, bien emplatados. Todo debe estar hecho a la medida, bien pensado y sobre todo delicioso. ¡Sí, chef! Bueno, la verdad es que estoy muy emocionado porque cuando entré a la competencia no pensé llegar tan lejos. Estar aquí en la final de verdad es un orgullo y me pone muy nervioso y este plato es bastante complicado, pero bueno, estoy haciendo lo mejor posible y pues no debo olvidar que el impuesto a la riqueza contiene el denominado impuesto complementario de normalización tributaria, que se encuentra a cargo por los mismos contribuyentes del impuesto a la riqueza y aquellos declarantes voluntarios al que se refiere el artículo 298.7 del Estatuto Tributario, que tengan activos que fueron omitidos, es decir, que no fueron incluidos en las declaraciones de impuestos nacionales, existiendo la obligación legal de hacerlo. De esta manera, los contribuyentes que deseen hacerlo podrán incluirlos dentro del mismo formulario en que se liquida el impuesto a la riqueza y sobre ellos liquidarán a tarifas el complemento de normalización tributario con tarifas especiales del 10, el 11.5 y el 13% en los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente. Participantes, para este reto tienen 30 minutos comenzando ya. Bueno, Jason, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Bueno, chef, para que mi plato me quede muy rico, inicié con una base gravable que según el artículo 4 de la Ley 1739 del 2014, adicionada al artículo 295.2 del Estatuto Tributario, establece la base gravable del impuesto a la riqueza. La base gravable del impuesto a la riqueza es el valor del patrimonio bruto de las personas jurídicas y sociedades de hecho poseído
al 1 de enero del 2015, 2016 y 2017, menos las deudas a cargo de las mismas vigentes en esas mismas fechas. En el caso de personas naturales y sucesiones ilíquidas, el patrimonio bruto poseído por ellas a 1 de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018, menos las deudas a cargo de las mismas vigentes en esas mismas fechas, determinados en ambos casos conforme a previsto en el título 11 del libro 1 del Estatuto Tributario, excluyendo el valor patrimonial que tenga al 1 de enero del 2015, 2016 y 2017. Vas muy bien, Jason, veo que la tienes clara. Debes seguir concentrado y debes enfocarte más porque faltan pocos minutos. Bianca, cuéntame cómo ves los participantes. Bueno, yo los veo muy calmados y concentrados, pero no deben olvidar por nada del mundo las tarifas del impuesto, las cuales están establecidas en las tablas del artículo 5 en el Estatuto Tributario, en las cuales se define en el artículo 5 del Estatuto Tributario, pues donde nos habla claramente de cuáles son las tarifas para el impuesto a la riqueza de las personas jurídicas y las personas naturales. Para las personas jurídicas se toma por año del 2015 al 2017 y comienza con el 0,2% para una base gravable que esté entre 0 y 2.000 millones de pesos. Le sigue el 0,35 para una base gravable entre 2.000 y 3.000 millones de pesos. El 0,50 para una base gravable entre 3.000 y 5.000 millones. Y finalmente el 1,15% para 5.000 millones en adelante. Tabla impuesto a la riqueza, personas naturales. Rangos de base gravable definidos en pesos. Del rango de más de 0 a menos de 2.000 millones, la tarifa marginal será de 0,125% y el impuesto será la base gravable por 0,125%. Del rango de más de 2.000 millones a menos de 3.000 millones, la tarifa marginal será de 0,35% y el impuesto será la base gravable menos 2.000 millones por 0,35% más 2.500.000. Del rango de más de 3.000 millones a menos de 5.000 millones, la tarifa marginal será de 0,75% y el impuesto será la base gravable menos 3.000 millones por 0,75% más 6 millones. Y el rango que va de más de 5.000 millones en adelante, la tarifa marginal será de 1,50% y el impuesto se definirá en la base gravable menos 5.000 millones por 1,50% más 21 millones. Bueno, la verdad me siento muy confiada y tranquila. Yo sé que Jason es un participante muy fuerte, ha mostrado una constancia durante todo el programa, pero yo tengo una ventaja ya que yo conozco y sé que es la causación del impuesto a la riqueza. Esta se refiere al momento en que se causa el impuesto y hay una diferencia entre personas naturales y personas jurídicas. Este elemento lo define el Estatuto Tributario en el artículo 6 de la Ley 1739 de 2014, en el artículo adicionado 297-2, y lo define como la obligación legal que tiene el contribuyente en el caso de personas jurídicas, este impuesto se causa el 1 de enero de 2015, el 1 de enero de 2016 y el 1 de enero de 2017. Y las personas naturales causan el impuesto el 1 de enero de 2015, el 1 de enero de 2016, el 1 de enero de 2017 y el 1 de enero de 2018. Participantes, último minuto. Deben empezar a emplatar sus preparaciones. Les recuerdo que el formulario 440 solo quedó listo en el Muisca el 4 de mayo del 2018. Las personas jurídicas ya no tienen que presentar esta declaración. Y los plazos para declarar y pagar la primera cuota iniciaron del 9 al 23 de mayo del 2018 dependiendo del último dígito del NIT del contribuyente. El pago de la segunda cuota debió efectuarse entre el 11 y 24 de septiembre del presente año.
No obstante, es válido tener en cuenta que el decreto 1625 de 2016 dispone que si el saldo a pagar de la declaración es inferior a 41 VTs, equivalentes a 1.359.000 por el 2018, entonces dicho saldo no podrá cancelarse en 2 cuotas, sino en una sola cuota, y dicho pago deberá efectuarse dentro de los mismos plazos estipulados para presentar la declaración tributaria. Bueno, Jeff, mi plato del impuesto a la riqueza está enfocado a las sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias. Del artículo 641, extemporaneidad en la presentación de la declaración. Las personas o entidades obligadas a declarar que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporánea deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al 5% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del 100% del impuesto o retención según el caso. Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente, responsable o agente retenedor. Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo será equivalente al 0,5% de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de la declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 5% a dichos ingresos o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 unidades de valor tributario cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el periodo, la sanción por cada mes o fracción de mes será del 1% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 10% al mismo, o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 unidades de valor tributario cuando no existiere saldo a favor. Adicionado parágrafo 1. Cuando la declaración anual de activos en el exterior se presente de manera extemporánea, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo será equivalente al 1,5% del valor de los activos poseídos en el exterior si la misma se presenta antes del emplazamiento previo por no declarar, o al 3% del valor de los activos poseídos en el exterior si la presenta con posterioridad al citado emplazamiento y antes de que se profiera la respectiva resolución sanción por no declarar. En todo caso, el monto de la sanción no podrá superar el 25% del valor de los activos poseídos en el exterior, sin exceder del 100% del impuesto, si la misma se presenta antes del emplazamiento previo por no declarar, al 2% del total del impuesto a cargo, sin exceder del 200% del impuesto, si se presenta con posterioridad al citado emplazamiento y antes que se profiera la respectiva resolución sanción por no declarar. Bueno, mi plato está inspirado en el artículo 642 del Estatuto Tributario, que habla de la sanción por extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento. Este artículo nos habla de que si el responsable, contribuyente o declarante presenta su declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes equivalente al 10% del valor que aparece en la declaración del valor a pagar del impuesto, sin superar el monto del 200% del valor a pagar. Cuando en la declaración tributaria no resulte el impuesto a cargo, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo será equivalente al 1% de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 10% de dichos ingresos, o de 4 veces el valor del saldo a favor si lo hubiera, o de la suma de 5.000 VT cuando no existiera saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el periodo, la sanción por cada mes o fracción de mes será del 2% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 20% al mismo, o de 4 veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 5.000 VT cuando no existiere saldo a favor. Participantes, el jurado pasará a deliberar y a tomar la decisión de quién será el próximo MasterChef tributario ganador de 200 millones de pesos.
¿Sabes cómo diligenciar el formulario 440 correspondiente a la declaración del impuesto a la riqueza? Paso número 1. Ingresa a la página web de la DIAN www.dian.gov.co y dirígete a la opción Usuarios registrados. Paso número 2. Inicia la sesión seleccionando en Ingresa a nombre de la opción A nombre propio, si es persona natural, o la opción NIT si va a presentar la declaración a nombre de alguna empresa o persona. Suministre los datos de identificación y la clave de acceso. Paso número 3. En la siguiente pantalla de Mis actividades, escogemos la opción Diligenciar y presentar. El formulario 440 se puede diligenciar siguiendo las instrucciones de orientación general. Por ejemplo, el ítem número 1 del formulario corresponde al año por el cual se genera la obligación de declarar. Está conformado por 4 dígitos. Ejemplo, año 2015. Y así sucesivamente con el resto de los ítems del formato, tal como lo muestra la imagen. Cocineros, antes de decir el nombre del ganador, sería apropiado hacer unas pequeñas observaciones acerca de los platos preparados. Jason, tu plato quedó bien estructurado, los sabores están bien equilibrados, pero te faltó profundizar un poco acerca del artículo 643, que es el artículo que dice de la sanción por no declarar. Los contribuyentes, agentes retenedores o responsables obligados a declarar que omitan la presentación de las declaraciones tributarias serán objeto de una sanción equivalente a, en el caso de la omisión se refiera a la declaración del impuesto a la riqueza y complementario, será del 160% del impuesto determinado, tomando como base el valor del patrimonio líquido de la última declaración de renta presentada, o la que determine la administración tributaria por el periodo que corresponde a la declaración no presentada, cual de los dos sea superior. Stephanie, hubieras enfatizado un poco más en la sanción por corrección de las declaraciones, la cual se menciona en el artículo 644, que es la que menciona que cuando los contribuyentes responsables o agentes retenedores corrijan sus declaraciones tributarias, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente al 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor, según el caso que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella, cuando la corrección se realice después del vencimiento del plazo para declarar y antes de que se produzca emplazamiento para corregir o auto que ordene visita de inspección tributaria, o el 20% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor, según el caso que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella, si la corrección se realiza después de notificado el emplazamiento para corregir o auto que ordene visita de inspección tributaria y antes de notificarle el requerimiento especial o pliego de cargos. Recuerda que cuando la declaración inicial se haya hecho en forma extemporánea, el monto obtenido en cualquiera de los casos previstos de los numerales anteriores se aumentará en una suma igual al 5% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor, según el caso, por cada mes o fracción de mes calendario transcurrido entre la fecha de presentación de la declaración inicial y la fecha del vencimiento del plazo para declarar por el respectivo periodo, sin que la sanción total exceda el 100% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor. Debes tener en cuenta que la sanción por corrección a las declaraciones se aplicará sin perjuicio de los intereses de mora que se generen por los mayores valores determinados. Para los efectos de cálculo de la sanción de que trata este artículo, el mayor valor a pagar o menor saldo a favor que se genere en la corrección no deberá incluir la sanción aquí prevista. Y debes tener en cuenta la sanción de que trata el presente artículo no es aplicable a la corrección de que trata el artículo 589. Recuerda, debes tener eso en cuenta. Sí, chef, es importante aclarar que para la preparación de mi plato fue importante informarme sobre la sanción relativa a la declaración de ingresos y patrimonio. Esta sanción nos dice
de que el responsable, declarante o contribuyente del impuesto, las entidades obligadas a presentar declaración de ingresos y patrimonio que lo hicieran extemporáneamente o que corrigieren sus declaraciones después del vencimiento del plazo para declarar, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente al 0.5% de su patrimonio líquido. Si la declaración se presenta con posterioridad al emplazamiento previo por no declarar o se corrige con posterioridad al emplazamiento para corregir o auto que ordene la inspección tributaria, la sanción de que se trate el inciso anterior se duplicará, o sea que sería del 1%. ¡Qué trabajo tan maravilloso! ¡Qué orgullosos nos sentimos de ustedes dos! La verdad hicieron un trabajo muy bueno, pero cabe resaltar sobre todo la sanción por corrección aritmética. Cuando la Administración de Impuestos efectúe una liquidación de corrección aritmética sobre la declaración tributaria y resulte un mayor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante o un menor saldo a su favor para compensar o devolver, se aplicará una sanción equivalente al 30% del mayor valor a pagar o menor saldo a favor determinado, según el caso, sin perjuicio de los intereses moratorios a que haya lugar. La sanción de que trata el presente artículo se reducirá a la mitad de su valor si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, dentro del término establecido para interponer el recurso respectivo, acepta los hechos de la liquidación de corrección, renuncia al mismo y cancela el mayor valor de la liquidación de corrección junto con la sanción reducida. Así es, cocineros, hicieron sus platos en tiempo récord, utilizaron muy buenas técnicas, quedaron con muy buen sabor, pero antes debemos mencionar la sanción por inexactitud. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable, las siguientes conductas. Primero, la omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas de bienes, activos o actuaciones susceptibles de gravamen. No incluir en la declaración de retención la totalidad de retenciones que han debido efectuarse o al efectuarlas y no declararlas, o efectuarlas por un valor inferior. La inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes o inexactos. La utilización en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o modificados artificialmente, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable. Las compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hubiere declarado como proveedores ficticios o insolventes. Para efectos de la declaración de ingresos y patrimonio, constituye inexactitud las causales enunciadas en los incisos anteriores, aunque no exista impuesto a pagar. Colombia, llegó el momento más esperado. Llegó el momento de conocer el nombre de nuestro primer MasterChef tributario. Nuestro primer MasterChef tributario de Colombia es Stephanie Pérez. They don't feel like working. Overthinking, I don't mean to let the pain and hurting. I was main stage with Tiny at a festival. Reality's a just less than 24 hours past and I'm back to working. The wage isn't minimum, but when you know your worth is more, you make your own curriculum. Study